Muy bien, buenos días, agradada de estar de nuevo con ustedes aquí en esta cita preciosa que nos hemos dado, en este enriquecimiento, en este buen buffet que representa la palabra del Señor para nosotros. Sean todos bienvenidos a este espacio que se genera con el fin de edificar, de alimentarnos, pero también a través de esta red social de tener una coinonía, una comunión, una participación de nosotros, los pastores y los que llevamos la palabra, obviamente con el pueblo y con quien está necesitado. Sea bendito este día, sea bendito este tiempo. Lo declaro bajo el cubrimiento precioso del Espíritu Santo, nuestro revelador. Qué bueno, veo que ya están apareciendo por allí las personas que están interesadísimas en conocer los diferentes aspectos de Jesús, el temperamento, la personalidad, sus caracteres, su misión, la función. Qué bello, qué bello. Eso es grato para uno saber que hay personas que se quieren alimentar y que degustan la buena mesa que el Señor pone cada mañana. Quisiera saber de los participantes virtuales que hay, cómo les ha parecido el estudio, cómo les ha ido, si alguna inquietud les queda, si en algo les puedo resolver. Para mí sería un gran privilegio. Muy bien. Sin más preámbulos, vamos a entrar al análisis porque siempre es extenso el tema. Aunque aquí la necesidad no es correr, sino aprender y alimentar y nutrir nuestro espíritu y nuestra alma. Espíritu Santo precioso, te adoramos porque eres el revelador increíble de la palabra. Tú eres el que descifras y decodificas lo sobrenatural para ponerlo en nuestro corazón. En esta mañana no sea la excepción, que sea una porción y una grosura, un meollo de grosura, la que tú tienes para nosotros. En este momento nos disponemos para escuchar tu voz, para que nos hables, para crecer, para fortalecernos, para avivar el fuego, para retomar ministerios, para aportar una unción mayor, para tomar una nueva gloria, la que está dispuesta en este día para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empecemos entonces sin más preámbulos. Niño nos es nacido. Ayer en la mañana dábamos el trazado histórico y el contexto histórico de lo que había sucedido. Hablábamos de que tal vez el pueblo había dicho que Isaías era un cínico, loco, hablando incoherencias en medio de tanta corrupción, en medio de tanta hechicería, en medio de una nube negra, en medio de una nación que no tenía norte, que no tenía dirección. Mas, sin embargo, Dios levanta al profeta Isaías después de que le hace una visitación, capítulo 6, le quema los labios y simplemente pone las palabras purificadas de él. Se levanta en medio de ese tiempo de tiniebla, en ese tiempo de vacío, en ese tiempo convulsivo, donde el manto de hechicería era quien dirigía espiritualmente en ese momento la nación. Es decir, que un profeta de Dios en ese momento tenía muy poco valor. Se habían mezclado tanto los sacerdotes, había sido tan irreal la palabra profética que el pueblo ya no creía y estaba creyendo más a lo que hablaban los brujos y los hechiceros de esta parte. Entonces se levanta Isaías con un mensaje esperanzador, con un mensaje imperial, con un mensaje gubernamental, porque claramente nos dice que el principado será sobre él, es decir, un Mesías príncipe viene y lo anuncia. Recuerde que principado viene de la palabra arche.
Entonces viene un arche de parte de Dios, un príncipe de parte de Dios a regir las naciones y, en fin, enmarca toda una llegada, digamos, o la anunciación de un Mesías esperado, de un Salvador esperado, de un príncipe de paz esperado, porque siempre la esperanza que querrá reinar en nuestros corazones. Muy bien, y dice entonces la palabra o la base teórica que estamos usando de Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre. ¡Wow! ¡Qué bello! Se llamará su nombre. Admirable uno, consejero dos, Dios fuerte tres, Padre eterno cuatro, príncipe de paz cinco. Tú sabes, si me sigues, que el número 5 significa la gracia de Dios. Es decir, que ese niño que nos iba a ser nacido iba a representar la gracia y el favor de Dios sobre la tierra, porque había una generación caída desde Adán y Eva y necesitábamos retomar y recuperar esos lugares celestiales, mas ese niño viene no solamente a mostrar en estos cinco conjunciones de palabras, no solamente viene a mostrar un carácter, un temperamento, sino que viene a mostrarnos una misión y una función de lo que Él debería de cumplir en esta tierra. Muy bien. Ayer en la tarde entonces desarrollábamos la parte de admirable. Wow. Yo pienso que nos tomaría y nos tardaría muchísimo tiempo admirar, describir detalladamente lo admirable de Dios. Y ayer lo hablábamos en media hora, tal vez muy resumido, pero tocamos varios puntos y varias áreas en lo que Dios era admirable: creación, hombre, fuerza, poder, dignidad, imperio, potencia, etcétera, etcétera, etcétera. En esta mañana entonces venimos con la faceta de consejero. Consejero era una función. Consejero viene del hebreo ya'atz, que quiere decir alguien que dirige con sabiduría y con sabiduría divina, por cuanto venía de Dios. Entonces ese ya'atz nos describe a los reyes dando órdenes en medio de una batalla, dando consejos en medio de una batalla. Y quiero equipararlo y homologarlo en este momento en cierto comentario. Escuché de un director técnico de fútbol muy conocido a nivel mundial que él no necesitaba muchos jugadores, que él necesitaba uno que escuchara consejo cuando todo estaba perdido, y que ese que escuchaba consejo y que escuchaba instrucción en cierto momento podría desequilibrar el partido en tal forma que los que iban perdiendo resultarían ganando solo por escuchar instrucción. Entonces él pedía un jugador no que tuviera tanto talento como aquel que escuchara consejo y escuchara instrucción para llegar a desequilibrar a favor de en algún momento. Bendigo entonces y saludo a mis hermanas Nelly Gómez, a Luz Estela, a la hermana Jenny, a Sandrita en Dorada, a Karen y a todos los que de pronto no puedo ver, que se nos están uniendo. Bendiciones sea el Señor impactando y poniendo la descarga dinámica y activa del Espíritu a través de este estudio. Muy bien, entonces la función de consejero, ¿qué es? Es una guía divina que comprende la voluntad de Dios y que viene y te aconseja y te la plasma para que sigas tú también la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y puedas encajar en efectividad, sino en perfección, porque seremos perfeccionados hasta el día
que Él vuelva por nosotros, Filipenses 1:16, por lo menos que encajes activamente y dinámicamente en el propósito que Dios tiene para ti. Esto no se trata solo de prosperidad, de salud y de éxito. Un consejero donde nos lleve bien en la parte terrenal. Se trata de un consejero que venga y haga cuidado de mi parte interna, de mi parte emocional, de la parte del espíritu y de la parte del alma. Un consejero que me ayude a combatir iniquidad a nivel espiritual, transgresión a nivel almática y pecado a nivel corporal. Entonces se trata de ese consejero que me va a llevar a ese estado de paz interior, a la seguridad, a tener una perspectiva más allá de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Jesucristo podía ser consejero? ¿Por qué Él iba a desarrollar una de las facetas de el espíritu que estaba depositado en Él? Y yo quiero que te vayas a Isaías capítulo 11, el verso 2, donde dice, no, lo voy a leer desde el verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, muy bien. O sea, de la raíz de David, un vástago que retoñará de sus raíces y reposará sobre él. ¿Quién era este? El Mesías, el ungido, Jesucristo. Reposará sobre él, escucha esto, espíritu de Jehová, o sea, espíritu del Padre, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, wow, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Había en él la medida del espíritu en 7 facetas y en cada una de esas facetas o en cada una de esas dimensiones había una habilitación, certificación de mi Padre Dios para que esas funciones, por eso te digo, nos describió Isaías no solamente carácter y personalidad, identidad, nos describió funciones, nos describió misión. Entonces, una de las funciones era llegar a nosotros como consejeros. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Confiar. Para que Jesús pueda convertirse en nuestro consejero, debemos confiar incondicionalmente en Él. ¿Por qué Jesús es digno de confianza? Se lo voy a hablar tal vez por el libro de Números, creo que capítulo 23, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer. Le voy a dar otro soporte bíblico más, porque las promesas en Él, Primera de Corintios, creo, capítulo 2, son sí y son amén. Lo que Él dijo, lo que Él pronunció, Él es suficientemente capaz de hacerlo por ti. Pero allí viene la conjugación de tu obediencia o la confianza que debas de poner en Él. Te doy otro zapata u otra estabilidad. ¿Por qué confiar en Jesucristo como consejero? Primera de Samuel, capítulo 15, verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Wow. El que tiene gloria no miente. Y dice, ni se arrepiente, porque no es hombre para que él se arrepienta. Te voy a dar otro soporte más, wow, porque todo esto son soportes bíblicos y estudios bíblicos que te van a ayudar a ti a consolidarte, a arraigarte, a nutrirte, a tener cimiento seguro, soporte y firmeza. ¿Por qué deberías de confiar en Dios? Mira esto, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, porque Dios es inmutable.
Dios no cambia, Dios no tiene facetas. Dice en Malaquías, yo Jehová que no cambio. El hombre cambia. El hombre hoy te da un consejo y mañana te lo varía. El hombre hoy te dice el color rojo y mañana te da el color verde. Él dice que es inmutable. La inmutabilidad de su consejo. ¡Wow! Su consejo es certero. Su consejo es perpetuo. Su consejo es de punto final. Su consejo es completamente ordenado. Y su consejo es desde el punto de vista sobrenatural. Entonces dice que la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en la que es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Salmo 139. Váyase allí, que le voy a enseñar hoy Biblia, le voy a alimentar, le voy a dar doctrina. Salmo 139, dos cosas inmutables por las que Dios no varía. Y dice allí, dos cosas por las que Dios no varía. Palabra y juramento. Perdónenme, se me perdió el versículo, pero se los quedo debiendo. Muy bien. Entonces, veníamos, es inmutable que no cambie por dos cosas, juramento y promesa. Ya les estoy dando el versículo, allí estamos buscando. ¿Por qué confiar en Dios? Por todas estas citas bíblicas que yo te di. ¿Por qué confiar en Él como consejero? Porque Él se identifica con nuestras luchas. Lo hizo al hacerse carne. Juan 1:14. Pero es un salmo. Hebreos 6, 17, 18 fue el pasaje que les estuve leyendo. Pero hay un salmo que dice promesa y juramento. No sé si es el 138, 139. Porque nos asegura que Él es la fuente de toda gracia. Hebreos 4, 6. Y porque como consejero está comprometidos contigo. Está comprometido contigo. Segundo, además de confiar, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Escuchar. ¿Por qué? Porque casi siempre estamos demasiado ocupados escuchando consejos del que no es experto, escuchando consejos de aquel que ni siquiera ha pasado por X o Y situación, escuchando consejos de la persona que no es espiritual, escuchando consejos de quien no tiene un depósito de gracia, escuchando consejos de quien no tiene unción para hacerlo. Entonces, muchas veces nos hallamos en pedir consejo a un carnal que te puede dar. Si un carnal no tiene la conexión con Dios, yo me admiro porque los consejeros del Antiguo Testamento generalmente eran los videntes de Dios, porque quienes pedían consejo, el rey. El rey siempre estaba pidiendo consejo porque era una forma de gobernabilidad aceptable a los ojos de Dios. Porque al pedir consejo de los profetas, entonces él se aseguraba de que la cobertura, que la protección y que el manto de Dios divino estaba sobre esa nación. Entonces necesitamos escuchar, necesitamos reducir la velocidad, necesitamos buscar tiempos de quietud, necesitamos asesorarnos de los expertos espirituales. Ahora, ¿por qué es fácil escuchar? Porque en Juan 10, capítulo 27, dice que sus ovejas escuchan su voz. O sea, que sí hubo un entrenamiento del pastor para que sus ovejas escucharan su voz. Juan 10, verso 27.
voy a estar allí entonces diciéndoles así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Un consejero que fue habilitado para que su voz fuera escuchada y que nosotros pudiéramos entonces ser conocidos de él. Note que cuando él dice que mis ovejas oyen mi voz, ahí es que yo las conozco. Tú eres conocido de Dios porque escuchas su consejo, porque acatas su mandamiento, porque le obedeces. Ahora, ¿por qué él se ha vuelto nuestro consejero y por qué debemos escucharlo? Claro que sí, porque es la voz la que nos guía. Por ejemplo, dice el Salmo 119, creo que verso 105, déjeme verlo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claro que sí. Un consejo viene a ti como una lámpara. Un consejo viene a ti como una guía. Un consejo viene a ti como una orientación de lo que tú no sabes hacer. Ahora, ¿por qué él es buen consejero? Porque uno de sus atributos es la omnisciencia. Él es el único y sabio Dios. Él es el consejero divino. Él sabe qué hay en el corazón del hombre. De hecho, dice Eclesiastés que en el corazón del hombre hay eternidad. Hay eternidad. Y como hay eternidad, hay un plan eterno que se va a desarrollar en nosotros y que solo ese consejero lo va a entender. ¿Cuál es tu plan profético personalizado? Claro que sí. ¿Cuál es tu proyecto de vida personalizado? Y Él es el único y sabio Dios que entonces puede guiarte en ese consejo y en ese plan profético precioso. El libro de Santiago dice que deberíamos pedir consejo a Dios de sabiduría. Y siempre dice que cuando en el hombre falte sabiduría, deberíamos de pedirla porque se nos dará abundantemente y sin reproche. Él nos mostrará cosas importantes a nuestro corazón, llenará nuestro corazón con su presencia. No lo debemos olvidar cuando tal vez lleguemos al final de nuestros propios recursos y de nuestras propias ideas. Habrá un consejero infalible. Como nos dijo en Hebreos 6, es un consejo inmutable. Y esas dos cosas por la que es inmutable es juramento y promesa. Claro que sí, que les debo ese versículo y se los voy a buscar. Entonces, Jesús es el que tiene una respuesta a cada problema. Es el que tiene una solución a cada dilema. Es el que pondrá gloria sobre las cenizas con un consejo. Es aquel que mediante un consejo puede hacer florecer lo seco. Es aquel que mediante un consejo nos puede hacer abrevar al sediento en medio de manantiales de vida. Es aquel consejo que nos va a sacar de los harapos para ponernos atavío militar. Es aquel consejo que nos va a sacar de la tierra del olvido para posicionarnos entonces en lugares celestiales. Es ese consejo que cuando esperamos pacientemente a Jehová, Él escuchará nuestra voz y nos librará del lodo cenagoso y nos hará pasar en victoria el valle de la sombra y de la muerte, el consejero que tú has buscado. Y se me viene en este momento cuando el apóstol Pablo estaba naufragando en el mar y le dio como consejo allí al director, al capitán del barco. Pero el capitán del barco no quiso escuchar el consejo de Pablo porque según él era el experto capitán y Pablo no sabía de naves. Mas Pablo no venía con ningún consejo carnal. Pablo venía con un consejo del Espíritu, porque Pablo en ese pasaje dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor a quien soy y a quien sirvo. Y él vino
y me dijo que toda la tripulación se iba a salvar conmigo. ¡Wow! ¡Qué bello! ¿Quién es un buen consejero? Simplemente es aquel que siempre está en la presencia de Dios, que está buscando los códigos de lo alto, que está buscando los códigos secretos. Claro que sí, claro que sí. Ahora dice en ese capítulo que le estoy narrando, Hechos, capítulo 27, verso 11, pero el centurión, quien estaba cuidándolos, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque el centurión se apoyó en el que sabía pilotear la nave, pero no se apoyó en el que tenía conexión con lo alto. Muchas veces tú te apoyas con el experto de la tierra, pero ni siquiera has consultado al experto del cielo. ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con este ministerio? ¿Qué va a pasar con mi vida? Él da una consejería de alta élite y sabe que es lo mejor de todo gratis. No tienes que pagar, no es cuestión de psicología, no es cuestión de citas, no es cuestión de calendarios, porque muchas veces tú vas por consejo al psicólogo y te ponen una cita a los 3 meses. Él no tiene fecha, hora ni calendario. Por el contrario, la oficina de él está al acceso tuyo a la hora que quiera, porque él no trabaja bajo horarios, él es eterno y simplemente entonces él dice que procures entrar confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar gloria para el oportuno socorro. Entonces, ven a él. Sí. Ahora, vemos que a lo largo de la historia de Israel, por ejemplo, David tuvo consejeros, a Ahitofel y a Usai. Le voy a dar las citas, usted las estudia. Segunda de Samuel 16:23. Faraón tuvo un consejero y fue José. Génesis 45:8 dice, porque yo entré como consejero de Faraón, como administrador de palacio y como segundo del rey. Qué bello que nuestros gobernantes impíos tengan que buscar el consejo de nuestros muchachos jóvenes, sabios, con sabiduría de lo alto. Roboam tuvo sus consejeros y fueron los ancianos de Israel. Primera de Reyes 12:6. Salomón tuvo un equipazo para trabajar en un gobierno brillante y de plenitud. Tenía su historiador, tenía su estratega militar, tenía 12 administradores, ahí les digo, y cada administrador lo sustentaba a él cada mes del año en todos los gastos. Pero Salomón también llegó a tener su consejero que se llamaba Azarías, Primera de Reyes 4:5. Ciro, Nabucodonosor, Belsasar, Daniel y Darío también llegaron a tener su consejero que fue Daniel. Por eso en algún momento Nabucodonosor llegó a decir, selecciónenme jóvenes con ciertas características. Ay, Dios, porque y mandó a los príncipes de los judíos que estuvieran en el palacio, porque uno de ellos, como él mismo lo dijo, sé que te habla el Dios viviente, iba entonces a ser su consejero de cabecera, su asesor de cabecera en consejería en todos los negocios del reino, administración, relaciones internacionales y etcétera, porque Daniel llegó a tener una satrapía, era como uno de los gobernadores. O sea, Daniel era muy entendido en muchas cosas. ¿Qué te estoy diciendo? Consejero, pide el consejo acertado de ese consejero. Tal vez tú no le has visto esa faceta a nuestro Jesús, pero eminentemente Él tendrá buenos consejos para darte a través de las Sagradas Escrituras o a través de hombres profetas o a través de hombres que se dedican a estudiar la palabra y a conocer la cartografía y el mapeo del corazón del rey. Qué bello. No quiero extenderme más, se nos acabó el tiempo. En la tarde les desarrollaré entonces la faceta de Dios fuerte.
Gracias, Padre eterno, porque son necesarios estos análisis minuciosos, detallados de tu personalidad, de tu temperamento, de tu carácter, porque está enmarcado en mi corazón el versículo del Salmo 103, verso 7, donde tú dices que le diste a conocer el carácter tuyo a Moisés y al pueblo las obras portentosas. Yo no quiero conocerte por obras, yo no quiero conocerte por milagros, yo quiero conocerte por una relación y una revelación de tu carácter a mi vida. Tú estás buscando quien se relacione contigo. Tú estás buscando quien se acerque a ti, porque el Salmo 25 lo dice, que aquellos que inquirimos en tu pacto seremos tus verdaderos amigos y a los que nos darás a conocer entonces lo escondido y los códigos del reino. Bendigo a cada uno de las personas que estuvieron conectados. Les espero en la tarde y que toda la descarga, el dunamis, el poder, la activación y la dinámica de la palabra llegue como como un voltaje de descarga a tu espíritu y que te levante de toda postración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la tarde con el favor del Eterno.